El sol de la mañana se filtraba suavemente a través de las cortinas de encaje de la pintoresca cabaña de la señorita Marple en St. Mary Mead, proyectando patrones dorados sobre el piso pulido. El aire adentro olía ligeramente a cera para muebles de lavanda y al aroma omnipresente del té de manzanilla, que la señorita Marple bebía a menudo mientras clasificaba la correspondencia del pueblo o juntaba las últimas piezas de su proyecto de tejido. Hoy, sin embargo, había dejado de lado sus agujas de tejer y revisaba meticulosamente el boletín parroquial local, corrigiendo un error bastante evidente en la fecha de la reunión del club de jardinería. Afuera, los pájaros cantaban en un ritmo constante y pacífico. Era una mañana como muchas otras en el pueblo, tranquila, sin incidentes, sumida en la rutina. La señorita Marple, que ya tenía más de 80 años, encontraba gran consuelo en esa previsibilidad. Pero el destino, como suele ocurrir en la vida de una observadora anciana, tenía otros planes. Se oyó un golpe en la puerta. 3 suaves toques, espaciados pero firmes. El sonido fue suficiente para sobresaltar un poco a la señorita Marple, aunque no se levantó. En lugar de eso, llamó suavemente. «Edith, querida, ¿puedes ver quién es?» La criada, una chica alta, sensata, con el cabello recogido hacia atrás y zapatos prácticos, apareció rápidamente desde la cocina contigua. «Sí, señora», respondió secamente, y fue a abrir la puerta. La señorita Marple volvió a sus notas, pero escuchó con atención mientras la puerta se abría. La voz que llegó era joven, pulida, un poco vacilante. «Buenos días. Soy Ethel. Creo que la señorita Marple conoce a mi madre. Soy su hija». Las orejas de la señorita Marple se alzaron. Se levantó lentamente, colocando sus papeles a un lado. Su interés inmediato alcanzó su punto máximo. Para cuando Edith condujo a la joven mujer al salón, la señorita Marple ya se estaba incorporando desde su sillón. «¡Oh, cielos!», exclamó, mirando al visitante a través de sus delicadas gafas de montura metálica. «¿De verdad eres tú, Ethel? Bueno, por Dios, la última vez que te vi eras una cosita. Debe de hacer, al menos 15 años». Ethel sonrió cálidamente. Tenía 20 y tantos años, elegantemente vestida pero sin pretensiones, sus rasgos refinados y el cabello recogido en un moño ordenado. Había un toque de nerviosismo en sus modales, pero intentaba mantener la compostura. «Es tan agradable verla de nuevo, tía Marple», dijo, usando el título honorífico con afecto genuino. La señorita Marple dio un paso adelante y tomó ambas manos. «Te has convertido en una hermosa joven. Siempre dije que te parecerías a tu madre. Y aquí estás, la viva imagen de ella a tu edad». Se volvió hacia Edith. «Se un encantó, querida. Tráele un poco de té a nuestra invitada. ¿Quieres? Quizás esas galletas de limón que hiciste ayer». «Sí, señora», respondió la criada, y desapareció en la cocina. La señorita Marple le hizo un gesto a Ethel para que se sentara en el sofá, y ella misma retomó su lugar en el sillón de enfrente. Sus ojos azules, vivaces y atentos, estudiaban a la joven con interés. «Espero que tu madre esté bien», preguntó con suavidad, acomodando cuidadosamente su falda. «Lo está, gracias. Aún en Surrey, todavía pintando en su jardín siempre que el tiempo lo permite». La señorita Marple rió entre dientes. «Eso suena tan típico de ella. Recuerdo que una vez dijo que no podía pensar con claridad a menos que sus manos olieran a tierra y trementina». Ambas mujeres compartieron una suave risa. «Debo admitir que no esperaba visitas esta mañana», dijo la señorita Marple con una nota de curiosidad en la voz. «Pero eres muy bienvenida. Cuéntame, querida, ¿qué te trae por aquí?» Antes de que Ethel pudiera responder, Edith regresó con la bandeja del té, colocándola entre ellas con la eficiencia que solo años de servicio pueden enseñar. El vapor se elevaba suavemente de las tazas de porcelana, y el aroma a limón emanaba de las galletas recién hechas. Bebieron en silencio por un momento. Luego, cuando el silencio se prolongó, Ethel dejó su taza con cuidado deliberado y miró directamente a la señorita Marple. «Tía Marple, vine porque necesito su ayuda». La expresión de la señorita Marple no cambió, pero el brillo en sus ojos se agudizó. «¿Me ayuda?», preguntó suavemente. «¿Qué clase de ayuda, querida?» Hubo una pausa, mesurada, cautelosa,
antes de que Ethel comenzara a hablar. Estaba comprometida. Su nombre era Lucas. Nos conocimos hace un año. Era encantador, exitoso, y por un tiempo creí que realmente me amaba. Su voz se tensó ligeramente, pero no pasó mucho antes de que cambiara. Frío, distante, y un día, sin advertencia, rompió el compromiso. La señorita Marple inclinó la cabeza con simpatía, sin decir palabra. Se casó con otra persona. Continuó Ethel, su tono aún sereno, pero subrayado por el dolor. Una chica mucho más joven llamada Abigail. Todo ocurrió en cuestión de semanas. Fue humillante. Sin explicación, sin cierre. Simplemente me reemplazaron. La señorita Marple hizo un pequeño gesto de asentimiento, comprendiendo. Y ahora, prosiguió Ethel, mirando a otro lado, Lucas ha vuelto a contactarme. Ha comprado una casa nueva y está organizando una gran fiesta este sábado. Está invitándome. ¿Y estás pensando en ir?, preguntó la señorita Marple en voz baja. Ethel soltó una breve risa irónica. Sé que es una tontería. Sé por qué lo hace. Quiere mostrarme su nueva vida. Presumir su casa, su joven esposa, su éxito. Quiere que lo vea todo y que me sienta pequeña. La señorita Marple entrelazó las manos con calma. Entonces, ¿por qué ir? Porque quiero mirarlo a los ojos, respondió Ethel con firmeza. Quiero ver en qué tipo de hombre se ha convertido realmente. Tal vez quiero que vea que no me rompió. Había un destello de algo más profundo en los ojos de Ethel. Orgullo. Sí, pero también dolor. Tras una pausa, añadió. Pero no quiero ir sola. Esperaba que usted viniera conmigo. La señorita Marple no respondió de inmediato. Tomó un sorbo más de té, pensativa. Luego, con una pequeña sonrisa, dijo, sí, iré contigo. Ethel se relajó visiblemente. Gracias. La fiesta es en 2 días, el sábado por la noche. Entonces tendremos tiempo para prepararnos, respondió la señorita Marple. Y si Lucas tiene motivos ocultos, me atrevo a decir que podré descubrirlos también. La joven se levantó para irse, la gratitud reflejada en sus ojos. Te recogeré sobre las 4. Eso estará bien, dijo la señorita Marple. Hasta entonces, querida. Un último abrazo, y con una suave sonrisa, Ethel dejó la cabaña. Cuando la puerta se cerró tras ella, la señorita Marple permaneció sentada, pensativa. No era solo una visita social, ni una súplica de un corazón herido. Era algo más. Había una tensión en las palabras de Ethel, algo no dicho, algo enterrado bajo la superficie. La señorita Marple extendió la mano hacia su cuaderno. Veamos, murmuró para sí misma. Lucas, Abigail, traición y una invitación. Ese tipo de fiestas suelen conducir a algo más que una conversación educada. Afuera, el tranquilo pueblo continuaba su ritmo habitual, pero dentro de la cabaña, el juego había comenzado. El sábado llegó con cielos nublados y un susurro de viento en el aire. El tipo de día que parecía ordinario en la superficie, pero que a la señorita Marple, siempre sensible a las disonancias sutiles de la vida, le despertó una sensación que no podía nombrar del todo. A media mañana, se había puesto su mejor abrigo de tuit gris, con un pequeño broche prendido al cuello, y empacó un modesto bolso con lo esencial, un pañuelo, un cuaderno y su fiel pluma de plata. Su comportamiento era tranquilo y sereno, como siempre, pero no podía negar una leve punzada de curiosidad teñida de aprensión por lo que la noche podría revelar. Puntualmente al mediodía, esperaba en la estación del pequeño pueblo, mirando de vez en cuando hacia la carretera vacía. Ethel llegó poco después, su coche verde retumbando hasta detenerse con una ligera sacudida. Lo siento si te hice esperar, dijo Ethel, mientras la señorita Marple se acomodaba en el asiento del pasajero. En absoluto, querida, respondió la señorita Marple suavemente, abrochándose el cinturón. Siempre encuentro que una espera tranquila da tiempo para pensar. El viaje de 1 hora transcurrió mayormente en silencio, mientras el campo se extendía en tonos de verde primaveral y cercas de piedra bordeaban los caminos. Cuando finalmente llegaron, Ethel redujo la velocidad y giró hacia un camino de grava que conducía a una imponente casa de 2 pisos, situada cuesta arriba, a la sombra de altos robles. Ya había varios coches aparcados a lo largo de la entrada.
Mientras Ethel estacionaba y apagaba el motor, la señorita Marple miró hacia la casa. Era grande, bien cuidada, con hiedra empezando a curvarse por los rincones. Sin embargo, a pesar de su elegancia, había algo en ella. Quizás la manera en que las ventanas delanteras parecían demasiado oscuras, demasiado quietas, que le provocó una ligera pausa. Dentro, la casa bullía con el murmullo de las conversaciones y el suave tintinear de las copas. El pasillo estaba ricamente decorado, aunque no con buen gusto. Tapices llamativos, una deslumbrante lámpara de araña y muebles caros que, sin embargo, carecían de calidez. Unos pocos invitados estaban dispersos por el salón, copas en mano, pero la fiesta aún no alcanzaba su plenitud. Lucas estaba de pie cerca de la chimenea, con el brazo descansando ligeramente alrededor de la cintura de una joven llamativa. Llevaba un vestido de seda azul pálido que se ceñía a su delicado cuerpo y resaltaba la gracia natural de sus movimientos. Era fácilmente 10 años más joven que Ethel, y mundos aparte en actitud. Tan pronto como Lucas los vio, se acercó. Bueno, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. No pensé que realmente vendrías. Ethel no respondió. Simplemente miró más allá de Lucas, hacia su esposa, con una mirada fija y silenciosa. La señorita Marple, de pie a su lado, notó la tensión que parpadeó brevemente en la mandíbula de Lucas. Sorpresa, quizás, o algo más oscuro, bajo eso. Esta es Abigail, dijo Lucas, haciendo un gesto hacia la joven mujer. Mi esposa. Abigail le dio a Ethel una pequeña sonrisa educada, graciosa, pero distante. La señorita Marple ofreció amablemente un leve asentimiento. Encantado de conocerte, querida. Tienes una casa preciosa. Abigail le agradeció, aunque había una ligera inquietud en su voz. La señorita Marple archivó ese detalle en los rincones tranquilos de su mente. Antes de mucho, se hizo el llamado para la cena, y el pequeño grupo de invitados se trasladó al comedor contiguo. La mesa era larga, colocada meticulosamente, aunque la disposición de los asientos parecía un poco demasiado calculada. Lucas fue el anfitrión perfecto, con encanto, asegurándose de que se sirviera el vino y los platos en perfecto orden. Pero en medio de aquella pulida actuación, la señorita Marple notó cómo los ojos de Lucas se movían más de lo que debían, hacia Ethel, hacia su esposa, hacia el hombre del otro lado de la mesa. Ese hombre, corpulento, de mediana edad, con un bigote ralo, había estado sentado al lado de Lucas, susurrándole durante toda la sopa. En el plato principal, ambos se disculparon brevemente y se retiraron al exterior, a través de las puertas francesas que daban al jardín. Se ausentaron por un buen rato. Hace tiempo que se fueron, murmuró la señorita Marple a Ethel, que no había tocado su comida. Ethel, mirando fijamente su copa de vino, murmuró, probablemente hablando de negocios o de mentiras. Los dos regresaron poco después, y se sirvió el postre. Cuando se aclararon los platos y sirvieron el café, Lucas se levantó. Gracias a todos por venir, dijo, levantando su copa. Como ya saben, acabamos de mudarnos a esta casa, y esta noche es una celebración de los nuevos comienzos. Hubo un leve aplauso cortés. Me gustaría presentarlos a todos apropiadamente, continuó. Primero, este caballero, George, es detective, aunque más del tipo privado que de la policía. George dio una leve sonrisa y levantó su copa. La señorita Marple lo observó atentamente. Su camisa estaba ligeramente arrugada, su corbata desigual, y aunque su comportamiento apuntaba al encanto, había un cansancio detrás de sus ojos. Ella se inclinó hacia Ethel y susurró. Parece alguien que ha leído más novelas policíacas que casos reales resueltos. Lucas continuó presentando. Abigail, ya la conocen. Luego Leo, un hombre robusto, canoso, con un fuerte apretón de manos y el porte de alguien acostumbrado a dar órdenes. Estuvo en la fuerza policial durante 30 años, explicó Lucas. Ya jubilado, pero aún más agudo que la mayoría. Por último, hizo un gesto hacia un joven con el pelo desordenado y una cámara colgando del cuello. Este es John. Abigail y yo lo conocimos en Alemania el otoño pasado, y se convirtió en buen amigo para ambos. Había algo extraño en la forma en que Lucas lo dijo, demasiado casual, como si reprimiera preventivamente cualquier sospecha.
La señorita Marple hizo una nota mental. Lucas apenas se había vuelto a sentar cuando George se aclaró la garganta ruidosamente y se puso de pie. Su voz tenía un tono arrastrado. Su bebida chapoteaba ligeramente en su mano. Todos piensan que esto es solo una fiesta. Comenzó, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, pero Lucas olvidó mencionar la historia de fantasmas que viene con la casa. La señorita Marple volvió la mirada hacia George, su interés despertando. Esta casa tiene historia, continuó. Hace unos 40 años, un hombre y su esposa vivían aquí. La esposa tenía una aventura. Quería huir con otro hombre, así que envenenó a su marido. Un silencio cayó sobre la habitación. Pero antes de huir, miró hacia la ventana, la que da al jardín, y allí estaba él, su marido, muerto, de pie, con su sombrero, mirándola. Una risa nerviosa escapó de alguien, pero se apagó enseguida. La asustó muchísimo, añadió George, con los ojos brillantes. Murió ahí mismo, en el jardín. Un infarto, dicen, y su fantasma aún ronda. Esa habitación, cualquiera que entre en la habitación con la ventana, muere. Hubo una pausa. La señorita Marple observó la habitación. Leo se había puesto rígido. John miraba avergonzado. Y Abigail estaba pálida. De repente, Abigail se levantó y se disculpó. Unos segundos después, John la siguió. Ethel, sin decir palabra, también se levantó y fue tras ellos. George se desplomó en su silla. Luego se incorporó bruscamente, sujetándose el estómago. Disculpen, no me siento bien, murmuró. Lucas se puso rápidamente a su lado. Déjame ayudarte. Vamos, George, te llevaremos al baño. Los dos hombres salieron hacia la escalera. Los demás invitados reanudaron una conversación murmurada, pero la señorita Marple permaneció sentada, con su té intacto. Algo andaba mal. Estaba segura de ello. El cuento del marido envenenado podía ser exagerado, o no, pero el repentino malestar de George, la energía nerviosa de los invitados, las miradas sutiles entre Abigail y John, no era simple incomodidad social. Había tensión aquí, profunda, y la señorita Marple lo sabía bien. Donde hay tensión, hay algo por descubrir. Se reclinó, sus ojos volviendo una vez más hacia la ventana oscurecida de la que George había hablado. El cristal estaba limpio, pero el reflejo, demasiado quieto. El silencio descendió sobre el jardín, sofocante. Entonces, dos disparos rompieron la calma del aire de la tarde. Bajo las ramas balanceantes y las ventanas vigilantes de la gran casa, dos cuerpos sin vida yacían en la tierra fría. Abigail, su vestido de seda pálida ahora empapado de sangre, y John, inmóvil a su lado. Ethel permanecía a unos metros, congelada. En su mano derecha, temblando ligeramente, había un revólver. Los huéspedes, sirvientes y personal doméstico se precipitaron al jardín, sus pasos apresurados, sus voces murmurando incredulidad. Lucas fue uno de los primeros en llegar, su rostro una mezcla contorsionada de confusión, conmoción y furia. George, aún pálido, seguía detrás, sus ojos entrecerrados mientras observaba la escena. Lucas irrumpió hacia Ethel, alzando la voz. ¿Por qué? ¿Por qué matar a Abigail y a John? Ethel lo miró bruscamente, con voz temblorosa pero clara. ¿Qué tonterías dices? No los maté. Lucas señaló directamente el revólver en su mano. Estás sosteniendo el arma, Ethel. Estás aquí con dos cuerpos muertos. ¿Quién más podría haberlo hecho? Encontré el arma aquí, en el jardín, dijo Ethel, desesperada. Cuando los seguí, escuché los disparos, corrí hacia ellos y ya estaban muertos. El arma estaba cerca, pero Lucas negó con la cabeza. Mentira. Estaba celosa de ella, celosa de lo que tenía. Esto es exactamente lo que debería haber esperado. Ethel lo miró como si la hubieran abofeteado. Un lacayo ya se había apresurado a llamar a la policía. En cuestión de minutos, el sonido de una sirena cortó la tarde. Dos oficiales entraron al jardín. Uno llevaba un bloc de notas, el otro miraba entre los cuerpos y la mujer temblorosa con el arma en la mano. El oficial a cargo habló con frialdad. Ponga el arma en el suelo, señorita. Sin decir palabra, Ethel obedeció. Se arrodilló lentamente y colocó el arma en el camino de piedra, antes de dar un paso atrás.
Vamos a tener que llevarla para interrogatorio, dijo el oficial. Fue encontrada en la escena con el arma. Eso no quiere decir que ella disparara. Intervino una voz firme. Tranquila. Todas las miradas se giraron. La señorita Marple estaba en la entrada del jardín. Su expresión era serena, su bastón sostenido con elegancia. Aunque pequeña y modesta, su presencia llenó el aire. El oficial frunció el ceño. ¿Y ustedes? Jane Marple, dijo cortésmente. Soy invitada, y alguien con cierta experiencia en eventos desafortunados como este. El oficial asintió brevemente, pero mantuvo el enfoque. Tiene el arma en la mano. Eso nos basta para detenerla. La señorita Marple dio un paso adelante. Su voz seguía siendo suave, pero firme. ¿Y eso es realmente suficiente? En su experiencia como agente de la ley, ¿nunca se ha dado cuenta de que las apariencias pueden engañar? Señora, no hacemos suposiciones. Trabajamos con evidencias. Entonces hablemos de evidencias, dijo la señorita Marple. El arma estaba en la mano de Ethel. Sí. Pero, ¿dónde están las quemaduras de pólvora? Las marcas de retroceso. ¿Alguien lo verificó? Los oficiales intercambiaron una mirada. El mayor finalmente dijo: todo eso se confirmará en la estación. Los ojos de la señorita Marple se movieron hacia los invitados reunidos en la terraza de piedra. Antes de llevársela, ¿puedo sugerir algo?, dijo suavemente. Aquí hay dos hombres, George, que dice ser detective, y Leo, un policía retirado. ¿Por qué no involucrarlos en la evaluación preliminar? Si Ethel es verdaderamente culpable, seré la primera en apartarme. Pero si no lo es, detenerla prematuramente podría dejar libre al verdadero asesino. Hubo un momento de silencio. George, apoyado contra la pared de piedra, se aclaró la garganta. Tiene razón, dijo. Los invitados comenzaron a murmurar de nuevo mientras los oficiales acordonaban el área. El cuerpo de Abigail fue cubierto con una sábana. El de John, poco después. La alegre fiesta se había convertido en una casa de silencio, atravesada solo por el susurro del viento entre los árboles. La señorita Marple permaneció junto a Ethel, su mirada subiendo de vez en cuando hacia la ventana superior, la misma ventana de la vieja historia. No creía en fantasmas, pero creía en los secretos. Y alguien, en esa casa, ocultaba uno, quizá más de uno. Y la señorita Marple tenía la intención de descubrirlos todos. Algunos aún no podían mirar los cuerpos, cubiertos con tela blanca, mientras que otros se quedaron aturdidos, incapaces de comprender cómo la velada se había transformado en una pesadilla. Ethel se sentó en el banco de piedra cerca de la fuente, su rostro pálido, sus manos apretadas fuertemente en su regazo. Aunque la policía la había liberado por ahora, ella permaneció en silencio observando, una nube de sospechas siguiendo cada uno de sus movimientos. La señorita Marple, sentada a su lado, estaba en silencio. Fue George quien finalmente rompió el silencio, aclarándose la garganta con un destello dramático al pisar adelante. Bueno, si nadie más va a ir, supongo que debo hablar, comenzó, ajustándose la corbata con aire de importancia exagerada. Empecemos con los hechos. La bala impactó a Abigail desde el frente, aquí mismo. Él señaló vagamente hacia su pecho, sobre su corazón, y John recibió un disparo en la espalda. Eso sugiere que se enfrentaban uno al otro, hablando quizás, cuando el asesino llegó por detrás y disparó a John primero. Algunos invitados asintieron. Algunos murmuraron. George tomó sus murmullos como afirmación y continuó. Ahora, si asumimos que Ethel no es la asesina, y yo tampoco estoy diciendo que lo sea, entonces tal vez, simplemente tal vez Abigail mató a John y luego encendió el arma ella misma. Leo, de pie cerca de la terraza con los brazos cruzados, dejó escapar un gruñido bajo de desacuerdo. No, George, dijo firmemente. Eso no se sostiene. Si Abigail tenía la intención de suicidarse después de disparar a John, ella no habría apuntado a su pecho. Ella habría ido directamente hacia su cabeza. Así es como la mayoría de los suicidios sucede cuando hay un arma involucrada. Rápido, cierto, instantáneo. George miró momentáneamente nervioso. Quizás entró en pánico, o ella no estaba pensando claramente. Leo negó con la cabeza. El pánico la hizo fallar, pero no lo hizo. Ese tiro fue preciso. No dudé en ello. George, ansioso por no ser socavado,
Probó un nuevo ángulo. Entonces tal vez fue John quien hizo el tiroteo. Leo levantó una ceja. John le disparó a Abigail. Luego se disparó a sí mismo en la espalda. ¿Acaso escuchas eso, George? Una pequeña ondulación de risa se extendió entre los invitados, pero murió rápidamente. George se sonrojó levemente, pero se mantuvo firme. Entonces nos quedamos con la respuesta obvia, dijo George, volviéndose hacia Ethel. Ahora sí que lo ha conseguido, Ethel. Estaba celosa, furiosa porque Lucas eligió a Abigail en lugar de a ella. Ella vino a esta fiesta, sonrió, asintió cortésmente y esperó su momento. Entonces encontró su oportunidad y los mató a ambos. Todas las miradas se volvieron hacia Ethel, que estaba de pie lentamente, temblando con indignación. No maté a nadie. No maté a nadie. Incluso tuve el arma hasta que la encontré tirada allí, después de que los disparos ya habían sido disparados. George no vaciló. Entonces explica. ¿Por qué eras la única allí? ¿Por qué no alguien más vio a alguien en el jardín? ¿Por qué sostenías el arma? Leo intervino de nuevo. George, si esto fue realmente un crimen impulsado por los celos, ¿no lo habría hecho Ethel solo matar a Abigail? ¿Por qué matar también a John? ¿Qué motivo tenía para hacerlo? George hizo una pausa y luego dijo. Quizás ella solo tenía intención de matar a Abigail. Quizás John lo vio suceder y trató de detenerla. Quizás entró en pánico y disparó a él. También, la señorita Marple, todavía sentada y observando en silencio, finalmente habló. Su voz era tranquila, pero transmitía peso. Estás haciendo muchas suposiciones, señor George, dijo. Supuestos que encajan con tu narrativa, pero no necesariamente con los hechos. Hay muchas maneras de interpretar lo sucedido, especialmente cuando muchos de nosotros no lo vimos nosotros mismos. George se volvió hacia ella, exasperado. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que lo hizo un fantasma? Se rió con sarcasmo, pero la risa se le atrapó en la garganta mientras miraba hacia la casa. Todos siguieron su mirada. Allí, en la ventana superior, la mismísima ventana de la que George había hablado antes al contar su macabra historia sobre el pasado de la casa, una figura se encontraba. Un hombre llevaba un abrigo y un sombrero, perfectamente quieto. Un jadeo recorrió la multitud. El cristal de la ventana estaba rayado, con condensación y manchado por el tiempo, por lo que la cara de la figura estaba borrosa, irreconocible, pero sin duda era una persona o algo que parecía uno. El jardín de repente estaba en silencio otra vez. El rostro de George se quedó sin color. «Es él», susurró. «El fantasma del que te hablé. El hombre que murió aquí. Es real». La señorita Marple, por otra parte, se levantó con calma y ajustó su chal. «Fantasma o no fantasma», dijo. «Esto no explica lo que pasó esta noche. Dispararon a personas reales. Reales se perdieron vidas. Y alguien que no vivía, espectral, es responsable». Los oficiales salieron de su trance y se movieron rápidamente a los cuerpos. Después de examinarlos la escena una vez más, ordenaron que Abigail y John sean llevados a examen post-mortem. «Los forenses nos dirán más», dijo uno de los oficiales. Ni siquiera él sonaba convencido de que la evidencia por sí sola resolvería este caso. Mientras se llevaban los cuerpos, los invitados comenzaron a retirarse lentamente, en el interior susurrando ansiosamente sobre lo que acababan de ver. La señorita Marple estaba allí con Leo, que parecía inquieto. «¿Qué haces? ¿Qué opinas de esto?», le preguntó en voz baja. «Creo que aquí todos somos un poco demasiado ansiosos por creer lo que es más fácil de aceptar. Un fantasma es una explicación clara y sencilla. Evita que la gente tenga que mirar hacia adentro. Pero estoy más interesada en el ángulo de las balas y en las emociones que se gestan bajo la superficie. Celos, traición, miedo. Estos son mucho más peligrosos que cualquier fantasma». Leo asintió levemente. «¿Tú crees que Ethel lo hizo?». La señorita Marple miró a Ethel, quien ahora estaba sola cerca de los setos, su rostro vuelto hacia el cielo como si intentara alejar el horror de la noche. «No», dijo, «pero alguien quiere que pensemos que ella lo hizo». Luego, en voz baja, añadió, «y ese alguien está más cerca de lo que pensamos». Con la casa ahora en sombras y las estrellas parpadeando con incertidumbre arriba, la señorita Marple regresó lentamente al interior. Sus ojos se dirigieron una vez más hacia la ventana misteriosa.
El cristal ya no sostenía una figura, solo el reflejo del jardín de abajo y una oscuridad que parecía mirar hacia atrás. El viento nocturno en el jardín se había vuelto más frío, cortante, abriéndose paso entre los huéspedes inquietos que se quedaron alrededor de la fuente y la mancha de sangre en el terreno donde dos vidas habían terminado. Los susurros flotaban como fantasmas entre ellos, pero era la mirada tranquila y clara de la señorita Marple la que atravesaba la inquietud. «Señor George», comenzó, su tono casi conversacional. «¿Cuántos casos has resuelto realmente en tu carrera?» La pregunta flotaba en el aire, inesperada y aguda. George, que se había pavoneado por el jardín momentos antes, hinchándose con autoimportancia, se endureció notablemente. Los invitados dirigieron su atención hacia él, sintiendo que se avecinaba una confrontación. George se movió sobre sus pies y se ajustó el cuello. «¿Estás cuestionando mis habilidades?», dijo, intentando reír, pero la risa cayó de bruces contra el ambiente cargado. La señorita Marple permaneció sentada en el banco, con las manos cuidadosamente entrelazadas en su regazo. Ella le dio una sonrisa amable, pero sus ojos eran firmes como el acero. «De hecho, es una pregunta sencilla. Después de todo, ¿cuántos casos resueltos? ¿Qué logros destacables? ¿Cuántas menciones o premios le otorgó el gobierno?» El rostro de George se endureció. Su bravuconería flaqueó cuando se dio cuenta de que estaba arrinconado. «Bueno, el trabajo de detective no son todas medallas y discursos, señorita Marple. Gran parte de ello es discreto». «¿Discreto?», repitió la señorita Marple, pensativamente. Una palabra conveniente que cubre una multitud de deficiencias. Una oleada de diversión reprimida se extendió entre los invitados, pero la expresión de George se oscureció antes de que pudiera montar una defensa. «Creo que no lo has hecho. Realmente resolvió un caso en tu vida, señor George», continuó la señorita Marple, su voz aún suave pero cortante. «Y esas almas desafortunadas que puede que hayas ayudado a condenar, muchos de ellos podrían haber sido inocentes». Hubo un silencio pesado. Nadie se atrevió a romperlo. George abrió la boca, pero no le salieron palabras. Se giró impotente hacia Leo como si buscara un aliado, pero la mirada de la señorita Marple ya se había trasladado al jubilado policía. «Y usted, señor Leo», dijo suavemente, «me temo que su historial no es mucho más brillante. Sé que su jubilación anticipada de Scotland Yard no fue enteramente su propia elección. Fue alentada, ¿no? Porque sus superiores dudaron de su juicio y de sus métodos de investigación». La mandíbula de Leo se apretó. No dijo nada, pero la mirada en sus ojos confirmó la verdad de la señorita Marple. Algunos invitados intercambiaron miradas inquietas. La autoridad de ambos hombres, ya frágiles, se desmoronaba rápidamente. La señorita Marple permitió un momento de pausa antes de volver a hablar. Su voz se suavizó mientras se giraba hacia Ethel, que todavía permanecía rígida junto a los setos, con los brazos cruzados fuertemente sobre su pecho. «Conozco a Ethel desde que era niña», dijo a la multitud. «Ella no es una persona violenta, y además, su objetivo, si puede ser contundente, es terrible. He visto su fracaso al intentar alcanzar un objetivo sencillo, incluso en un destino de verano. Simplemente no hay manera de que pudiera haber disparado 2 tiros precisos, uno en la espalda de un hombre y otro directamente al corazón de una mujer». Se escuchó un murmullo de aprobación por parte de algunos de los aldeanos que habían conocido a Ethel de años anteriores. Pero George, desesperado por recuperar el equilibrio, ladró. «Una persona puede hacer cualquier cosa cuando está celosa. La rabia lleva a la gente a actos extraordinarios. Usted, señorita Marple, debería saberlo». La señorita Marple inclinó la cabeza graciosamente. «De hecho, los celos pueden llevar a la violencia, pero la rabia es a menudo salvaje, descontrolada. Conduce a un caos frenético, crímenes, no disparos limpios y bien colocados como estos, y ciertamente no en el corazón y la espalda desde tales distancias en la oscuridad». George parecía que quería discutir, pero no le salieron las palabras. La fanfarronería había fracasado. La certeza que había ejercido tan arrogantemente se le escapaba de las manos. La señorita Marple se levantó lentamente del banco. Su frágil figura de alguna manera dominaba la atención de todo el mundo en el jardín. «Esta tragedia que hemos presenciado esta noche»,
dijo dirigiéndose a todos, no se solucionará apresurándose a la conclusión más fácil. No será resuelta asumiendo lo peor de todos los que parecen vulnerables. Se resolverá con paciencia, con pensamiento claro y mirando los hechos, no los miedos. Ella se dirigió una vez más a los agentes de policía que estaban mirando, sus expresiones pensativas. Sugiero, dijo la señorita Marple, que antes de que alguien sea acusado formalmente, se lleve a cabo una investigación completa y adecuada. Examinen el arma, examinen el ángulo de las balas, examinen la ventana. Ella miró hacia arriba, hacia la sombra de la ventana donde había estado la figura borrosa que se vio antes. Esta noche estaba vacía otra vez, pero el recuerdo persistió. La mirada de la señorita Marple recorrió a todos los presentes por última vez antes de añadir: hay más en esta casa de lo que parece. Y este crimen implica mucho más que simples celos. Con eso, tomó suavemente a Ethel del brazo y la condujo de regreso hacia la casa, dejando atrás un jardín lleno de sacudidas, rostros inciertos y dos hombres, George y Leo, despojados de la autoridad que tanto se habían esforzado en proyectar. Como el viento agitaba los árboles y los últimos invitados de mala gana entraban, una cosa estaba clara. La verdad, enterrada debajo de capas de viejos rencores y mentiras susurradas, todavía estaba esperando ser desenterrada, y la señorita Marple tenía la intención de desenterrarla pieza por pieza. La noche se había asentado pesadamente alrededor de la casa, pero la señorita Marple no mostraba señales de cansancio. Mientras que la mayoría de los invitados estaban demasiado conmocionados o demasiado temerosos de quedarse afuera, ella se quedó parada tranquilamente en el jardín iluminado por la luna, su agudamente tejiendo juntos los hilos preocupantes de la noche. Lucas, que había pasado gran parte de la tarde fluctuando entre la ira y el malestar, estaba apoyado contra una balaustrada de piedra cerca de la terraza. Parecía incómodo mientras la señorita Marple se acercaba a él, pero él se enderezó ligeramente, intentando una postura casual. «Señor Lucas», dijo la señorita Marple, con su voz tan educada y mesurada como siempre. «¿Puedo hacerle algunas preguntas?» Lucas asintió con cansancio. «Por supuesto». No perdió tiempo. «¿Por qué rompiste tu compromiso con Ethel?» Lucas se movió, mirando hacia el jardín sombreado antes de responder. «Porque quería casarme con Abigail», dijo sin rodeos. «Me di cuenta de que Ethel no era la indicada para mí. Conocí a Abigail y todo cambió. No había rastro de culpa o arrepentimiento en su voz, solo una fría constatación de hechos que la señorita Marple notó cuidadosamente. «Ya veo», dijo ella. «¿Y cómo exactamente empezó tu relación con Abigail?» Lucas dudó brevemente. Luego dijo: «La conocí en un restaurante. Por casualidad. Ella estaba allí con algunos amigos. Nos pusimos a hablar. Después de eso, empezamos a reunirnos más a menudo. Al final, bueno, le pedí que se casara conmigo. Ella dijo que sí, pero había una condición. Quería que la visitáramos en Alemania antes de la boda». Las cejas de la señorita Marple se levantaron ligeramente. «¿Alemania?», preguntó, un poco sorprendida. «Eso es bastante específico». Lucas se encogió de hombros. Siempre había querido verlo, una especie de aventura. La señorita Marple le dio un golpecito con los dedos ligeramente sobre la barandilla de piedra, su mente trabajando rápidamente. «¿Y cómo llegó John a tu vida?», preguntó. «En Alemania», respondió Lucas. «Conocimos a John allí. Él viajaba solo. Nos alojamos en la misma posada. Nos pusimos a hablar una noche durante la cena y nos hicimos amigos. Fue fácil, natural. John era, bueno, él era servicial, un buen hombre para tener cerca». La señorita Marple se permitió un momento de pausa antes de continuar. «¿Y cuánto tiempo lleva John aquí contigo?» «Una semana», dijo Lucas. «Llegó el sábado pasado». La señorita Marple dedicó una pequeña y pensativa inclinación de cabeza. «Gracias, señor Lucas. Eso aclara». Lucas frunció el ceño. «He inventado bastantes cosas, en cierto modo», preguntó la señorita Marple con una leve sonrisa. «Pero ahora, si no le importa, me gustaría echar un vistazo alrededor de la casa». Lucas miró reacio. «¿Es eso realmente necesario?». La sonrisa de la señorita Marple permaneció firme. «Creo que lo encontrará, especialmente si desea ver este asunto resuelto». De mala gana, Lucas aceptó.
y la señorita Marple, tomando una pequeña linterna de su bolso, se dirigió al interior. La gran casa, aunque elegante, se sentía extrañamente hueca mientras caminaba por los pasillos. Cuadros colgados en ángulos incómodos, las alfombras eran lujosas pero gastadas en ciertos lugares, y el aire llevaba un ligero olor a humedad, como si la casa no hubiera sido realmente habitada, sino simplemente exhibida. Ella subió la escalera lentamente. Sus pasos no hacían más ruido que un susurro. Pasó por habitaciones de invitados y estudios, asomándose brevemente, pero no notó nada inusual hasta que llegó al final del pasillo. Allí, justo enfrente del jardín, estaba la ventana de la que todo el mundo había hablado, la ventana donde se había visto el fantasma, el llamado fantasma de la habitación. La señorita Marple se detuvo afuera de la puerta. Estaba ligeramente entreabierta. Un leve frío parecía filtrarse hacia el pasillo. Empujó la puerta suavemente para abrirla e ingresó. La habitación estaba escasamente amueblada. Un viejo escritorio contra una pared, una pesada mesa de madera, un armario en la esquina y un gran espejo adornado sobre una chimenea que no había visto un fuego en años. La cama estaba deshecha, las sábanas arrugadas y ligeramente polvorientas, como si nadie hubiera dormido allí correctamente en semanas. Pero fue la ventana la que atrajo la atención de la señorita Marple. Se acercó con cuidado. El cristal estaba manchado y empañado por la suciedad y la edad, tal como se había descrito. Era fácil imaginar cómo alguien podría haber visto una figura borrosa allí, especialmente si la mente ya estaba cargada de historias de fantasmas y viejas tragedias. Sin embargo, al examinar el marco de la ventana, notó algo peculiar, leves marcas de desgaste en la cornisa interior, como si alguien hubiera estado allí recientemente, parado o tal vez inclinado pesadamente contra ella. Ella giró su linterna hacia el armario. Al abrirlo, se encontró con un viejo armario polvoriento lleno de abrigos y sombreros. Uno, notó, era muy similar a la figura vista anteriormente. Un abrigo oscuro y un sombrero de ala ancha. La señorita Marple entrecerró los ojos un poco. No era un fantasma lo que había aparecido en la ventana esta noche. Fue alguien que intentaba deliberadamente crear la ilusión de uno. Ella se volvió hacia la chimenea. En el borde de piedra, medio escondida en el polvo, había una huella fresca, pequeña, probablemente de mujer, pero lo suficientemente pesada como para sugerir prisa o pánico. La mente de la señorita Marple corrió. Alguien había estado aquí recientemente, tal vez incluso durante la época de los asesinatos. La luna colgaba en lo alto de la finca, proyectando luz plateada sobre los setos oscurecidos y la reunión solemne en el jardín. La señorita Marple estaba cerca del camino de piedra, tranquila como siempre, mientras un grupo de invitados inquietos y algunos oficiales uniformados formaban un semicírculo suelto a su alrededor. El aire estaba cargado de anticipación. Los asesinatos de Abigail y John habían dejado una sombra larga y escalofriante sobre todos, pero ahora la señorita Marple estaba lista para levantar el velo. «Gracias por reunirse», dijo. Su voz se escuchó a través de la quietud. «¿Hay algo que todos ustedes necesitan saber? Ethel no es la asesina». Hubo un revuelo entre los invitados. George, que se quedó un poco parado al lado de Leo y Lucas, cruzó sus brazos con fuerza. Lucas se movió incómodamente pero mantuvo su expresión neutral. La señorita Marple continuó. «De hecho, el verdadero asesino está conectado a esa ventana fantasmal de arriba». Una ola de confusión se extendió. «¿Cómo puede una ventana ser asesina?», murmuró alguien. La señorita Marple sonrió suavemente. «Por supuesto, no me refiero a la ventana en sí, sino a lo que apareció detrás de ella. Un supuesto fantasma. No era ningún espíritu. Fue un truco, una operación cuidadosamente preparada, una ilusión». Se giró ligeramente, haciendo un gesto hacia la ventana alta de arriba. «Puede que ninguno de ustedes se haya dado cuenta, pero la ventana se puede abrir, y lo que todos pensaron que era un hombre que llevaba un abrigo y sombrero no era más que un soporte, un perchero para ser precisos, con un abrigo largo y un sombrero de ala ancha que lo cubría. El cristal de la ventana es viejo y brumoso, su superficie manchada y sucia. Visto desde el jardín con la iluminación adecuada, creó la ilusión perfecta de una figura fantasmal observándonos». Jadeos y murmullos llenaron el aire. George, tratando de recuperar su compostura, se burló. «¿Y qué?
Estás diciendo que el stand es el asesino. La señorita Marple se giró para mirarlo directamente. No, señor George. El asesino es Lucas. Un jadeo colectivo siguió a sus palabras. Todos los ojos se dirigieron a Lucas, quien se tensó pero no dijo nada. La cara de George se puso roja. ¿Cómo te atreves a acusar a mi amigo? Lucas es un hombre respetado. La señorita Marple crió una mano suavemente, silenciándolo. George, ¿puedo preguntarte algo? Al principio de la fiesta, ¿no te llevó Lucas a salir al jardín? ¿No te contó la historia sobre el fantasma en la ventana? ¿No te señaló la figura parada allí? George parpadeó. Su indignación se desvaneció en confusión. Sí, eso es exactamente lo que pasó. La señorita Marple hizo un pequeño gesto de confirmación. Estaba plantando la historia en tu mente para que recordaras haber visto la figura fantasma incluso antes de que ocurriera el crimen. Todo era parte de su plan. Ella se volvió de vuelta al grupo. Ahora piensa. Después de cenar, Abigail y John salieron al jardín. Ethel, que estaba ansiosa por confrontar a Abigail, los siguió. Al mismo tiempo, George comenzó a sentirse enfermo, y Lucas, actuando con la gracia de un anfitrión, lo llevó al baño para ayudarlo a vomitar. Ese baño, si el recuerdo está ligado al propio Lucas, dormitorio. Ella dejó que eso se asimilara antes de continuar. Mientras George vomitaba, Lucas se deslizó en el fantasma adyacente, abrió la ventana, con la precisión del cazador, le disparó a Abigail y a John. Después, tiró el arma al suelo, en el jardín, justo donde Ethel la encontró. Regresó con George y se reunió con los demás, jugando el inocente. Los jadeos se convirtieron en aturdimiento y silencio. El rostro de Lucas, una vez cuidadosamente compuesto, ahora mostraba los primeros indicios de pánico. Lucas es un tirador experto, señaló la señorita Marple. Ha cazado durante años. Su precisión es bien conocida. Solo alguien con ese nivel de habilidad podría haber dado esos disparos precisos, uno al pecho, otro hacia atrás en la oscuridad, desde esa altura. Leo, que había estado escuchando atentamente, asintió lentamente. El ángulo de las balas coincide con lo que vimos. Esa toma bien podría haber venido de la ventana del piso de arriba. La señorita Marple se volvió hacia los agentes de policía. ¿Sería tan amable de subir las escaleras y abrir esa ventana para que todos puedan ver? 2 policías obedecieron inmediatamente. Desaparecieron dentro de la casa. Momentos después, la ventana se abrió con un crujido por encima de ellos. Todos estiraron el cuello. Cuando los oficiales se hicieron a un lado, el grupo de abajo pudo ver claramente el interior de la habitación. Allí, de pie justo detrás del cristal de la ventana, estaba el infame fantasma. Un sombrero y un abrigo cuidadosamente dispuestos sobre un soporte de madera, posicionados tan perfectamente que habían engañado a todos. Una ola de comprensión onduló a través del jardín. La señorita Marple se dirigió al grupo de nuevo. Lucas preparó deliberadamente el fantasma para engañarnos. Él sabía que, si todos nos centrábamos en una leyenda de hace una década, nos distraería de lo que realmente sucedió. Él contó la historia de la noche desde el principio, tomando a George a un lado, plantando el cuento de fantasmas y la configuración del avistamiento. Convirtió un asesinato en algo inquietante, esperando que siguiéramos el mito en lugar de los hechos. Lucas finalmente se quebró. Esto es ridículo. No tienes prueba, solo conjeturas e historias. La señorita Marple volvió su fría mirada hacia él. Entonces quizás le gustaría explicar cómo apareció detrás de esa ventana, o cómo acabó el arma en el jardín sin intervención, o porque tu historia sobre conocer a Abigail y John en Alemania no coincide con la línea de tiempo de tu compromiso con Ethel. ¿Debo continuar? Un silencio profundo e inquietante se instaló sobre el jardín después de la revelación de la señorita Marple. El misterio que había envuelto la noche de terror ahora se deshacía rápidamente, hilo por hilo. Todas las miradas estaban fijas en Lucas. Se quedó quieto, con el rostro demacrado y la boca ligeramente abierta, como si las palabras pronunciadas por la señorita Marple todavía resonaran en su cabeza. No había más espacio para negación. Uno de los oficiales intervino, acercándose. «Señor Lucas, ¿tiene algo que decir en su defensa?» Lucas miró alrededor. Los invitados, la policía, George con la cara de sorpresa, la mirada acerada de Leo, y finalmente, los ojos de Ethel llenos de lágrimas.
Luego, lentamente, exhaló. Sí, dijo en voz baja. Sí, yo lo hice. Los maté a ambos, Abigail y John. Un jadeo recorrió a la multitud, pero nadie interrumpió. Lucas enderezó los hombros. Aunque su voz era uniforme, había un temblor justo debajo de la superficie. Cuando fuimos a Alemania, a petición de Abigail, no tenía ni idea de lo que realmente estaba pasando. Nos conocimos. John estaba allí en un café. Parecía amable, abierto, servicial. Fue John quien inició la amistad. Pensé que era inofensivo, un vínculo casual mientras viajábamos, pero estaba equivocado. Hizo una pausa por un momento, tragó saliva dura, y luego continuó. Abigail estaba diferente después de Alemania, distante, reservada. Al principio, pensé que solo estaba nerviosa por la boda. Pero cuando invité a John a quedarse con nosotros antes de la fiesta, me di cuenta de que las cosas intercambiaban susurros entre ellos. Y entonces, esa noche, Lucas miró hacia la ventana oscura sobre ellos, donde la ilusión del fantasma había estado una vez. Vi a Abigail salir de nuestro dormitorio y deslizarse silenciosamente a la habitación de John. La seguí, no para confrontarla, sino porque necesitaba saber. Escuché en la puerta, y lo que oí me destruyó. Tomé una respiración temblorosa. Planeaban matarme a mí, no solo dejarme o traicionarme. Querían que muriera. Dijeron que una vez que me fuera, se llevarían la casa, el dinero, todo. Lo querían todo. La multitud estaba sepulcralmente quieta. Incluso George, una vez su defensor, no dijo nada. Ahora, Lucas continuó, con amargura derramándose en su voz. Esa noche, decidí que no sería yo quien yaciera en el suelo. Si iban a conspirar contra mí, yo atacaría primero. Y lo hice de cierta manera que nadie jamás sospecharía. Miré a Ethel, quien se quedó congelada cerca de la señorita Marple. Le escribí a Ethel y la invité aquí deliberadamente. Necesitaba a alguien que sirviera de testigo, alguien cuya presencia explicaría el crimen, alguien que la policía no consideraría sospechoso. Los labios de Ethel se separaron en incredulidad. Los ojos de Lucas se entrecerraron. Pensé que si lo hacía con suficiente cuidado, podría matarlos, plantar el arma en el jardín, y dejar que la historia del fantasma se encargara del resto. Incluso le conté a George la leyenda yo mismo. Le mostré la figura en la ventana, solo para asegurar que la historia quedara atrapada en su cabeza. Así que, cuando los disparos fueron despedidos y la gente vio a Ethel de pie junto a los cuerpos, la historia se uniría por sí sola. La habitación parecía inclinarse con el peso de su confesión. La señorita Marple intervino ahora, su voz suave pero firme. Tú lo planeaste todo. La amistad con John, el momento de la invitación, la manipulación de la historia de fantasmas, todo para cubrir un doble asesinato premeditado. Lucas no lo negó. Uno de los oficiales se adelantó. Eso es suficiente, señor Lucas. Está usted arrestado por los asesinatos de Abigail y John. Tiene el derecho a permanecer en silencio. Como el oficial le leyó a Lucas sus derechos y le colocó las esposas alrededor de sus muñecas, él no se resistió. Su rostro mantenía la extraña calma de un hombre que finalmente dejó caer la carga del engaño. George parecía devastado. Leo se dio la vuelta. Mientras Lucas era sacado del jardín hacia la patrulla que esperaba, Ethel se quedó quieta, con los brazos cruzados firmemente, como si se apoyara contra el frío y el dolor que conllevaba todo esto. La señorita Marple se acercó suavemente a ella. Te dije que no vinieras a esta fiesta, dijo suavemente. Y deberías haber escuchado, querida. Cuando alguien mayor te dice que te mantengas alejada de algo, por lo general es por una buena razón. Ante eso, Ethel se derrumbó. Todo el miedo, el estrés, la culpa y la impotencia que había cargado durante días se derramaron en sollozos temblorosos. Dio un paso adelante y se aferró a la señorita Marple como un niño. Si no hubieras estado conmigo, lloró Ethel, no sé qué me hubiera pasado. Habría ido a la cárcel por algo que no hice. Todos creían que yo era la culpable. La señorita Marple la abrazó fuerte. Fuiste valiente al venir y aún más valiente al confiar en la verdad. Eso es lo que te salvó. Mientras los coches de policía se marchaban y los invitados lentamente comenzaban a alejarse, sacudidos pero aliviados, Ethel y la señorita Marple permanecieron allí, en el jardín, rodeadas por la tranquilidad y el zumbido de la noche.
La sombra del fantasma en la ventana se había ido, reemplazada ahora por la luz de la verdad y el conocimiento de que la justicia había sido servida. Por ahora, la casa estaba en paz, y Ethel también.